Jorge Busadé, gracias por estar en OK Diario. Gracias a vosotros. Bueno, von der Leyen, la justicia falla contra ella por ocultar sus mensajes con el CEO de Pfizer sobre los contratos de las vacunas durante el COVID. Debe dimitir. Sí. No, vamos, no tendría que estar ni un minuto más, debería haber dimitido ya, porque ya sabía que ese pleito lo iba a perder. Es evidente que ha rechazado la información, que no ha dado la información, incluso lo que sabemos ahora mismo es que la Comisión Europea se plantea no cumplir la sentencia, porque al final la sentencia reconoce que que no se han cumplido las normas de transparencia, que tiene que informar de sus mensajitos con el CEO de Pfizer o con cualquier otro dueño de una gran empresa. Y dicen que se han perdido. Se los había reclamado el New York Times, ¿no? Se los había reclamado el New York Times porque... Que es curioso que no haya ningún medio europeo que se los haya reclamado y tiene que ser el New York Times también. Eso sería otra reflexión. Sí, porque el CEO de Pfizer en una entrevista con el New York Times se le escapa. Ya. Se le escapa. Dice, no, es que yo los mensajes que me envié con Úrsula... Y entonces, claro, dice, oye, ¿y esos mensajes dónde están? Dice, pues en el teléfono de Úrsula. Pero ahora parece ser que los ha borrado. Un poco como el fiscal general del Estado. Estamos es la misma estrategia de Úrsula y de Sánchez. ¿Hay mucha corrupción en Bruselas? Muchísima. Sabemos lo de la falta de transparencia, tenemos casos de abuso de poder, tenemos casos de comisarios que dejan de ser comisarios y al día siguiente pasan a ser asesores del Banco de América. Tenemos a Reinders, el que sentó a González Pons y a Bolaños para cerrar el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que le tocaba la lotería cada 2 meses y está en una causa judicial por lavado de dinero, blanqueo de capitales. Tenemos dinero dado a las ONGs para conseguir que los eurodiputados voten a favor del Pacto Verde. Tenemos la injerencia de estados extranjeros, el Huawei Gate, el caso Huawei, el caso de Marruecos, el caso de Qatar. Y tenemos la propia injerencia de la Unión Europea en las elecciones rumanas o el intento de influir en las elecciones alemanas. Vamos, es una ciénaga de corrupción, es una ciénaga de oscuridad, además. Ajá, y tenemos una consultora, por ejemplo, que se llama Acento, que montan Pepiño Blanco y los del PP, sí. Y donde ahí trabajan unos y otros y hacen de lobby con Marruecos, con Venezuela, con China también, Zapatero, sí, Sánchez. Huawei era el gran inicial cliente de Acento y además son eurodiputados que pasan a ser miembros de la consultora y diputados nacionales. Esto hay que cortarlo, hay que pararlo. Sobre todo, para empezar, tenemos que tener toda la información y eso es lo que ha pedido el grupo de patriotas y lo que hemos pedido Vox. Por ahora ningún grupo parlamentario en el Parlamento Europeo lo ha apoyado, salvo, evidentemente, los reformistas, donde está Giorgia Meloni, y los soberanistas de Alternativa por Alemania. Pero ni Partido Popular Europeo ni socialistas europeos es que callan. ¿Has oído alguna crítica de algún diputado, algún miembro del Partido Popular a Ursula von der Leyen? Luego hablan de Sánchez y nosotros hablamos de ambos, porque es que son exactamente lo mismo, la misma forma de proceder. Bueno, acaban de estar juntos en Valencia, el Congreso del Partido Popular Europeo, y participaron en su nombramiento en su momento de la comisión. Ahora iremos con todo eso. Hablando de mensajes, ¿no? Decíamos lo del CEO de Pfizer y von der Leyen, los de Sánchez y Ábalos, ¿qué le sugieren? Pues muchas cosas. A mí lo primero, lo que más me preocupa de estos mensajes es que nos aparta de los problemas reales de los españoles, porque esto le ha permitido al gobierno que se deje hablar del colapso del sistema eléctrico, del apagón, de la política energética. No hablamos de las expropiaciones masivas de tierras cultivables en toda España, no hablamos de la inseguridad, de la delincuencia, de la inmigración ilegal. Y estamos hablando de unos mensajes. Algunos son hilos informativos que hay que continuar, ¿no? Por lo que yo veo. Otros pues casi sirven para blanquear a Sánchez y sobre todo para que una gran parte de esa prensa supuestamente de la derecha pues esté dedicando, yo creo que demasiadas horas. A la gente le importa absolutamente nada lo que se digan a Ábalos y Sánchez. He estado en Roma y no había ido desde antes de la pandemia, han pasado 5 años apenas, y me ha sorprendido, mucho más, el cambio demográfico, el cambio visual, y a ver yo no sé si decir incluso miles de inmigrantes deambulando por las calles sin oficio ni beneficio. Es muy preocupante. Es muy preocupante. No solo Roma, porque no es solo Roma. A mí me ha sorprendido Roma porque acabo de ir, lo he visto. Sí, yo gracias a Dios he estado muchas veces en Italia en los últimos años y la evolución de Roma es evidente. Los alrededores de la estación de Termini, que al principio era la entrada en la estación de Termini, en la gran estación de tren en Roma, ahora ya son
prácticamente 500, 600, 700 metros a la redonda de esa estación, pero sucede lo mismo en Génova o sucede lo mismo en Nápoles. Es una situación muy grave la que hay en Italia, la misma situación que hay en España. Es que cuando vemos esos vídeos de violencia en Italia por parte de inmigrantes ilegales que están vagabundeando en la calle, pues son los mismos que estamos viendo en Murcia o en Almería. ¿Qué sucede? Que en Italia pues es un país mucho más grande donde Giorgia Meloni ha parado esa entrada masiva, pero llevaban 10 años con una entrada masiva por Lampedusa, por Sicilia, por el sur, que es lo que está sucediendo ahora en España. Es decir, bajan las entradas de inmigrantes ilegales por la ruta de Italia, el Mediterráneo central que llaman, y está ahora pues entrando todo esto en Canarias, con lo cual en 1, 2, 3, 4 años, no sé, el tiempo que pueda la sociedad española absorber todo esto, la situación va a ser cada día peor y ya es muy grave. Basta ir al Raval, hay lugares de España donde esas imágenes ya se producen. Cosas que he visto estos días, y usted me dice, por ejemplo, el primer ministro británico, el señor Starmer, anuncia que se acabaron las fronteras abiertas a la inmigración. Ellos no están en la Unión Europea, pero bueno, lo han estado hasta hace 2 días y son efectivamente un país europeo. En ese un discurso que si lo hubiera hecho usted, pues yo pensaba, pues lo hubieran llamado facha ultra, tal cual lo hizo el señor Starmer. 4 Televisión y El Mundo hablan de la delincuencia en Barcelona, radiografía de la delincuencia en Barcelona. El 91% de los detenidos por hurto y el 83% por robos con violencia son extranjeros. Más cosas. Antena 3, por ejemplo, por la mañana, Espejo Público, Susana Griso, entrevista a una española de origen marroquí, autora de un libro, Coraje, el precio de la libertad, donde advierte, denuncia el desprecio y el sometimiento del Islam a las mujeres y el peligro de su penetración en España y cómo la progresía lo está aceptando. O veo también, por ejemplo, en las teles que ahora de repente han descubierto algunas teles que están arrancando olivos en Andalucía para poner placas solares, que es una cosa, si ustedes irán por la carretera lo verán, es precioso ver un monte entero en vez de verde, pues lleno de placas solares, ¿no? O para hacer depuradoras. ¿Todo esto no lo vienen hablando ustedes? Pregunto, y les han llamado fachas, ultras, racistas, xenófobos. No digo yo, no lo sé. No solo eso, sino que a José Antonio Fuster, nuestro portavoz nacional, incluso se le presentó una denuncia y se abrió una causa por el juez que evidentemente archivó por hacer la enumeración de los inmigrantes detenidos o de los detenidos una noche cualquiera en la ciudad de Barcelona. Por supuesto, es que es la realidad. Llevamos años denunciándolo y es el problema de España. El problema es la seguridad, la inmigración ilegal, la delincuencia creciente, la criminalidad con delitos que no habíamos visto, que no, Vicente, no habías visto tú ni había visto yo cuando éramos jóvenes. No existían esas violaciones en manada, no habían los machetazos, no corrías el riesgo de que te arrancasen un brazo una noche cualquiera en una discoteca con un machete de 60 centímetros. Esto no ha existido nunca en Europa. Hemos visto el último vídeo de un chaval al que le pegan en Lérida, por ejemplo, que es una ciudad ya prácticamente tomada, esa es la realidad. Sin duda, pero es una violencia muy violenta, digamos, es decir, es una violencia descarnada, deshumanizada, es de aquel que viene aquí con esa voluntad de invasión que nosotros decimos en ocasiones, o yo digo por lo menos en muchas ocasiones, es una invasión. Ahora estamos viendo estudios que demuestran eso del reemplazo poblacional, es decir, como no hay natalidad propia ante los números de inmigración ilegal en el año 2040-2045, he visto hoy datos de un instituto, posiblemente ya en muchas poblaciones de España la población autóctona será inferior. Y esto es un problema, o para algunos es un problema, algunos dirán, no, yo estoy encantado. Bueno, la cuestión ¿es un problema para nosotros que nuestro modo de vida, nuestras costumbres, nuestras reglas se pongan en riesgo? Sí, pues tenemos que tomar medidas. ¿Europa se muere? Sí, se está muriendo desde hace décadas. Y la señora que tienen al lado y otros, no hace, von der Leyen, no reaccionan, están en sus lobbies, a von der Leyen le da sus negocios. A von der Leyen le da absolutamente igual, le daba igual que el lobo matase ovejas en España, en Italia o en Francia, pero cuando un lobo ataca a su pony, entonces da las instrucciones y en 2 años cambiamos la normativa para que se pueda cazar al lobo. Entonces, como la inmigración ilegal no les afecta, como viven en zonas protegidas, como van con seguridad privada o con policía que les protege, pues viven absolutamente alejados de la realidad. Esas son las élites que nosotros venimos denunciando. Y no es una cuestión solamente meramente, digamos, demográfica o cuantitativa, es cultural. Hay un peligro de islamización que en España está entrando y está llegando con datos ya, por ejemplo, de matrimonios forzosos, de ablaciones a niñas jóvenes. Si no es aquí, se las llevan fuera y luego las traen ya
con la operación hecha, etcétera, etcétera, pero que usted, pues, imagino, en Bruselas, en Europa se ve con mucha más crudeza, y eso se reflejó además en los resultados electorales de las últimas europeas, ¿no? Se reflejó en los resultados electorales de las últimas europeas y se refleja en los resultados después de. Es decir, hemos visto a FPO, a nuestros socios en Austria, ganando las elecciones en Austria, y sin embargo populares y socialistas pactando un gobierno de coalición. Hemos visto el crecimiento de Alternativa por Alemania, ahora mismo también en las encuestas ya primer partido. Lo estamos viendo en Polonia, donde hay una remontada de Partido Ley y Justicia, o en Rumanía, donde el próximo domingo hay elecciones a presidente de la República y Giorgia Simeone, el candidato patriota, está en primer lugar. Es una realidad de toda Europa, en algunos países más, menos, en función de los años que lleven en manos de gobiernos socialdemócratas rojos o azules, porque al final la política en materia de inmigración ha sido exactamente la misma, la de unos y de otros. Y además no es un invento. Decías mutilación genital. Anteayer un matrimonio en Elche de inmigrantes son llamados a declarar por la mutilación genital femenina, la ablación de una niña de 3 años. Esto está sucediendo en España. Estamos viendo cómo el mayor enemigo ahora mismo desde el punto de vista ideológico de la igualdad de hombre y mujer, y por tanto de enemigo de la mujer, aparte del feminismo radical convertido en queer, son el mundo islámico. Es el primer elemento político de influencia, la afectación que sufren las mujeres, la sumisión de las mujeres en el mundo islámico. Y este cambio de discurso, por ejemplo, lo de Starmer, que es laborista, o aquí en España, dice Feijóo, le leía también el otro día al señor Feijóo, apuesta por sellar las fronteras a la inmigración ilegal y realizar expulsiones. Esto es cosmético, se lo cree, les preocupa porque lo vieron que quienes se asoman a la ventana y ven lo que hay y lo denuncian, ascienden electoralmente. ¿Es una mera preocupación electoral? ¿Se están convirtiendo a la realidad? ¿O qué? Yo creo que sus políticas ha sido, porque es en lo que creen, negarlo y promoverlo. Y yo siempre recuerdo que la primera gran regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales la realizó José María Aznar, yo entonces era abogado del Estado, y lo viví. Pero ahora se encuentran con que efectivamente la presión de los partidos patriotas, soberanistas, como se le quiera denominar, les obliga a hablar de estas cosas. Pero sin embargo en Bruselas no cambian su política. En Bruselas siguen hablando del talento. Bueno, pues que vayan a buscar el talento a las cárceles catalanas, donde tenemos esos números, ¿no? Del 91% de los detenidos robo por violencia son extranjeros. Lo de Starmer es auténticamente criminal. Es que Starmer este verano ha estado deteniendo, dando órdenes a la policía británica de que entrase en las casas a detener a tuiteros, a británicos normales y corrientes, por escribir en Twitter, en Facebook o en cualquier otra red social lo que él dijo ayer o anteayer en una rueda de prensa. Ha estado metiendo a gente en la cárcel. Lo cual tendría que hacer es irse, por supuesto, y sellar sus fronteras, por supuesto. Le voy a poner a un agricultor andaluz. Y usted me dice qué le sugiere el lamento de este hombre mayor que lleva toda la vida trabajando en el campo, en los olivareros. Impotencia. Mucha impotencia, mucha, porque esto no es normal. Cosa que esto es tejido industrial, esto da muchos jornales y se van a perder. Esto es que se va a quedar todo abandonado. Se va a quedar todo abandonado. Esto no son formas de hacer las cosas. Se presentaron a mi casa 2 muchachas ofreciéndome para rentarla. Yo no he querido nunca en ningún caso. Y al final ya he entrado por el aro porque la última carta que nos mandaron era o llegaba a un acuerdo amistoso con la empresa o se te expropiaba. Me he criado en el campo, he sido vendedor ambulante durante 48 años, autónomo, trabajando domingos, lunes y todos los días de mi vida. Para lo poquito que hemos podido comprar, aparte de lo que es de nuestros padres, se lo fulminen los gobiernos en 24 horas. Esto es una pena, hijo. Dios quiera que tengamos suerte, que nos ayuden todos los españoles a firmar todo lo que haga falta para sacar esto de adelante y echarlo para atrás. Echarlo para atrás. Esto no es lógico. Pues le diría que se vengan a vivirlo detrás de nosotros, un día detrás de otro, y van a ver la diferencia, para que vean lo que se pierde. Para que vean lo que se pierde. Que es muy bonito en una mesa hacer las cosas sin saber lo que es la realidad. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Consecuencias del Pacto Verde Europeo. Esto es lo que venimos denunciando. Este es su plan. Su plan es acabar con nuestro sector primario y entregarnos a esta alocada política energética de las plantas fotovoltaicas
que además produce el colapso eléctrico y el gran apagón que se nos produjo. Esto es el Pacto Verde Europeo. Esto es la Andalucía de Juanma Moreno. Lo que están denunciando los agricultores, que no es nada nuevo, lo que pasa es que algunos lo acaban de descubrir, es que entre la administración y las renovables les hacen un chantaje. Sí, esta es la realidad. Sí. Usted o vende su terreno o nos lo alquila o le expropiamos. Y se acabó la historia. A una persona que además durante los últimos 10, 15 años cada vez está perdiendo rentabilidad, con lo cual el chantaje produce efecto, porque te dicen claro, primero te arruinan y ahora te ofrezco algo que va... Efectivamente, y es Moreno Bonilla. Yo estuve en Lopera y en Marmolejo, que son municipios de Córdoba y de Jaén, viendo también otras tierras expropiadas, ahí son 100.000 olivos, y la semana pasada estuve en Aranjuez. En Aranjuez, que es aquí, Madrid, 11.000 olivos también van a ser expropiados en una pelea entre dos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Porque es el Pacto Verde Europeo, porque en eso no han cambiado. Y eso es lo que nos cuesta denunciar. Yo sé que a mucha gente, cuando criticamos al Partido Popular por esto, se siente incómoda. Pero es la realidad. Es decir, Partido Popular y Partido Socialista, ese bipartidismo, es el que ha aprobado esto y lo está ejecutando sistemáticamente. Bueno, ahora tienen su congreso en julio y dicen que aparte de cambios de dirección, como pasa en todos los partidos, pues van a rearmarse ideológicamente. Y ellos dicen, bueno, nosotros creemos que la cercanía de Vox con Trump, efectos de la política arancelaria y tal, podemos por ahí robar votos. ¿Dónde va el PP? Le pregunto. Pues no lo sé. Si quieren rearmarse ideológicamente, lo tiene muy fácil. En nuestra web está el documento de la Agenda España. Es la única forma de armarse ideológicamente, que es defender España, la soberanía, su unidad, su identidad, su economía, su trabajo, su empleo, sus fronteras. En 2021, cuando usted presentó la Agenda España, hizo, permítame, una performance simulando un apagón. Eso fue hace 4 años. Prácticamente. Y fui muy criticado, Buxadé, no sé qué y tal. Pero la realidad es que era... escuchar a los expertos. Si es que al final no hace falta ser un experto, simplemente hay que ser humilde, escucharles y luego ser su voz, que es lo que no ha hecho la presidenta de Red Eléctrica de España, que sí que coge el $500.000 de euros anuales, sí, pero no escuchan a los expertos. ¿Quién entiende a Bruselas? ¿Quién entiende? Porque digo, nos llevan restringiéndonos hasta prácticamente, están dando los pasos para prohibirnos el uso del dinero en metálico, ¿no? Y entonces nos niegan que hubiera posibilidades de apagón hasta que se produce el apagón, y entonces no funciona nada, y entonces el único que puede comprar comida es el que tiene dinero. Entonces nos dicen, bueno, pues tengan ustedes un kit de supervivencia, lo cual es, no sé, si es en 2025, que hemos llegado a la Luna y a Marte, es lo más adecuado, por si nos atacan los rusos con dinero en efectivo y un transistor con pilas. Esto, quiero decir... Bueno, esto produce broma y sí, produce broma, pero produce hilaridad. Pero su objetivo es producir miedo. Claro, su objetivo es producir miedo. Y la Agenda 2030 es miedo, el cambio climático es miedo, todo es el vivir en el miedo. Y por eso Sánchez disfrutó, yo creo que llegó a disfrutar con el apagón, 3 comparecencias en menos de 24 horas, para no decir nada. Pero disfrutaba de generar ese miedo, decir, no, pero yo estoy aquí para salvaros, no. Pero si tú eres el culpable de que esto haya sucedido. Y sucede con la inmigración ilegal, que es lo que está haciendo Starmer, que es socialista como Sánchez, ¿no? Es decir, dejan las fronteras desvalidas cuando la situación de inseguridad, de violencia, de violaciones de mujeres es masiva, entonces sale él para salvar, ¿no? Diga usted, si usted nos ha llevado al caos, apártese y déjenos a nosotros. ¿Usted tiene tiempo para escribir libros? Sí, porque los escribo yo, sí. Sí. No me los escribe nadie. ¿Pero últimamente, por ejemplo? Terminé este año Globalismo, es como la segunda cara, la otra cara del primer libro que escribí, que se llama Señor González Pons va a presentar ahora uno, es uno de los 9 vicepresidentes, 9 que tiene el Parlamento Europeo, cobrando un dineral. Da tiempo en el Parlamento Europeo a escribir una nueva novela que va sobre amoríos en política. Lo dejo ahí. No, tiempo tienes. Hay 14 vicepresidentes. Ahí la nota, Vicente, 14 vicepresidentes. 14, yo no tenía mal anotado. No, 14, quería que eran 9, 14, peor todavía. 14, ¿Cuánto 9. cobra un vicepresidente del Parlamento Europeo? Ahí el sistema es distinto, no tienes mayor sueldo si tienes más asistentes, tienes más cobertura de las. ¿Puedes emplear el dinero en asistentes o no? Exacto, sí. Bueno, es un dinero para asistentes. Para asistentes. Tienes que dedicarlo a eso. Y ya está. Bueno, sí, cada uno escribe lo que le interesa. Yo escribí un libro que se llama Soberanía, otro que se llama Globalismo, hablo de Europa, hablo de España, de las necesidades de los españoles.
Y otros escriben lo que considere. Novelas eróticas. Novelas eróticas, sí, porque tiene un puntito. Y bueno, habrá que. El señor González Pons que se promocione su propio libro mientras es vicepresidente, uno de los 14, entonces. De los ¿no? 14. Ninguno de Patriots. Porque el Partido Popular le hizo el cordón sanitario a Patriots. Te digo por qué. ¿Y hace falta toda esa mega estructura? No, para nada, absolutamente. O sea, ¿cuánto dinero se va en todo eso? Pregunto. Mientras este señor de Jaén le quitan los... De memoria no lo sé, pero sí que tengo un dato muy reciente que se acaba de publicar gracias a que hemos, en Patriotas, en este caso la delegación húngara, ha hecho un trabajo de perseguir a la comisión buscando información. 18.000 millones. 18.000 millones en 4 años a ONGs. Ajá. Y organizaciones de la sociedad civil, Ajá. ambientalistas, feministas, todo el complejo de Soros, la Open Society y todas estas organizaciones, 18.000 millones en 4 años. ¿Cómo le explicarán ustedes, dice el PP, bueno, vamos a robarle a Vox por votos con lo de Trump? Si los aranceles de Trump terminan afectando, por ejemplo, al campo español, ¿cómo les explicarán ustedes a los agricultores su alianza política con Trump? Yo creo que los agricultores españoles son muchísimo más listos de lo que se creen en Génova o en Ferraz y saben perfectamente que la política que les ha arruinado es la política que viene de Bruselas y del Gobierno de Madrid desde hace no menos de 20 años. Saben perfectamente todos los agricultores qué directiva, qué norma les ha perjudicado, qué producto podían utilizar y de repente, como se aprueba una directiva, ya no pueden utilizar bajando su rentabilidad. Y luego habrá que explicar que nosotros, como en todo, pues hay cosas en las que tenemos una adhesión completa, digámoslo así, a una determinada propuesta de Donald Trump. Por ejemplo, salirse del Acuerdo de París, salirse de la Organización Mundial de la Salud, me parece lo más... salir de una organización putrefacta en manos del Partido Comunista chino, pues me parece pues muy razonable. Reducir todo el dinero que se va en el USAID, esas ayudas a organizaciones internacionales que luego se lo gastan en cualquier cosa menos en ayudar a la gente. Son cosas buenas. Dar libertad a los medios, libertad en las redes sociales, pero luego hay otras cosas que, pues, lo hemos dicho, pues no nos parece, claro, cualquier medida que perjudique a España, nosotros la vamos a... Como los aranceles. También les voy a decir una cosa. Vino, claro, claro, pero fundamentalmente los que nos establecen otros gobiernos. Por ejemplo, China. China subió los aranceles al porcino, porque España es el principal exportador de porcino a China, y sin embargo nadie dijo nada. Quizá porque China influye mucho en Bruselas. Nadie dijo nada, ni del Partido Socialista ni del Partido Popular. Los únicos que alzamos la voz contra estos aranceles fuimos nosotros. El PP hay quien cree que ustedes todavía son, en vez de un partido diferente, con ideas diferentes y soluciones diferentes, una especie de hijos pródigos que un día volverán a la casa común. ¿Ustedes gobernarían con Feijóo si gana las elecciones Feijóo o el PP? Pues no lo sé. Lo que sí que sé es que Feijóo sabe perfectamente qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. ¿Pero les gustaría entrar en un gobierno con el PP? Nosotros hemos entrado en gobiernos con el Partido Popular y aún existen. Y luego los han roto también en algunos casos. Claro, y y existen gobiernos municipales, pues ahora Valencia, Sevilla, Valladolid, es decir, grandes ciudades en las que gobernamos. Y por tanto, pero también somos capaces de romper unos gobiernos. Tenemos 3, 4, 5 líneas que se llaman rojas, ¿no? En política, de cosas claras. Oiga, de aquí no podemos bajarnos. Las políticas de inmigración, el Partido Popular decidió entregarse a Sánchez el verano de 2023, o de 2024, perdón. Pues se rompen los gobiernos y ya está. Y la gente lo entiende. Y nuestros votantes lo entienden y lo aplauden. Desde ese momento lo que hemos visto es una subida, al menos en las encuestas. La prioridad será que no siga gobernando Sánchez, entiendo, si los números entre PP y Vox dieran en unas futuras elecciones. ¿Alguien se plantea que Vox puede dar su apoyo al Partido Socialista o a los separatistas? Es decir, antes Feijóo que Sánchez. Pero tenemos que cambiar. Por lo menos para la investidura. No digo para gobernar, digo para la investidura. Vicente, pero tenemos que cambiar las políticas. Y ahí yo no voy a... cualquier cosa que yo diga va a ser utilizada en mi contra. No. Cuando llegue el momento, primero hay que ir a las elecciones. Es que el problema que ha tenido el Partido Popular, que tuvimos los españoles como consecuencia de la penosa estrategia electoral del Partido Popular en aquellas elecciones generales de julio de 2023, es que en la última semana se hicieron dos cosas. Una, decir vía encuestas repartidas entre sus medios afines que estaban en 159, que esto estaba ganado. Y que además no era necesario Vox. Los de Vox eran muy malos y que no iba a ser necesario. Es decir, que iban a gobernar con el PNV y con Junts o con Junts. Y segundo,
dejar a Santiago Abascal solo en el debate a 4 que estaba planteado. Esa fue la estrategia final de campaña del Partido Popular. Entonces, esto es lo que ellos tienen que cambiar, darse cuenta. Darse cuenta. Y ahora que viene el rearme ideológico programático que dice, entonces, si les quieren copiar o robar ideas, que se lean el programa o qué. Yo creo que ¿De sí, Vox? yo creo que estaría muy bien. ¿Ustedes creen que están en eso? ¿Van a intentar acercarse a algunas de las cosas que ustedes dicen? Es que no sé cuál es el rearme ideológico. Pero si te tienes que rearmar ideológicamente, quiere decir que no tienes armas ideológicas. Es decir, estás gobernando ahora sin ideología, esto lo vemos, es Moreno Bonilla, ¿no? Entonces, no tengo ni idea de hacia dónde quiere ir el Partido Popular, porque en realidad hay 17 partidos populares, bueno, más uno adicional en Bruselas, ¿no? Entonces, no lo sé, tampoco me gusta hablar de otros partidos y prefiero hablar del mío, que va muy bien. ¿Ve posibilidades de que Sánchez termine en la cárcel o por lo menos se siente en el banquillo? Por supuesto. ¿Las ve? Sí. ¿Esto va encaminado hacia, no Begoña o su hermano, sino Sánchez? Cuando Santiago Abascal lo dice en la tribuna del Congreso, por supuesto. ¿Y lo Siendo veremos? el presidente del gobierno es más difícil. ¿Y lo veremos? ¿Habrá pacto de silencio? Como en el pasado ha habido por razones de Estado, de otras cosas. Nosotros no vamos a hacer ningún pacto de silencio. Por eso decía, ¿se podrá apoyar un gobierno? Pues mire, esto por ejemplo, nosotros no vamos a hacer ningún pacto de silencio contra la corrupción. Si el PP dice, bueno, pues venga, pasemos página, con el sanchismo de una forma o de otra y tal, ustedes en eso no... Que pasen ellos página. España no puede pasar ya más páginas, llevamos muchas décadas pasando páginas. Es decir, Sánchez que cumpla sus responsabilidades Pero, penales si las hubiera. Por supuesto, si las hubiera. Claro. Por supuesto, claro. Pero Sánchez, Zapatero, se fue de rositas. Y González. ¿Cuántas cosas hizo Felipe González? Para empezar, acabar con el Estado de Derecho con aquella reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85. Bueno, los Pujol no han pisado la cárcel, ni uno. No Empezando por el padrino. España y los españoles no se merecen que pasen páginas. La agencia tributaria no pasa página con ningún autónomo, ningún trabajador español. La agencia tributaria no pasa página con ninguna empresa española. ¿Por qué nosotros vamos a pasar página con los gobernantes que han cometido delitos? Vamos, incluso nosotros trabajaremos por revertir la ley de amnistía. Porque además existe doctrina, a propósito, ya lo digo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que es posible. Lo cual nosotros queremos ver a todos los que han cometido delitos contra España y contra los españoles, ya sea robar o atentar a su unidad, allí donde tienen que estar, que es delante de un juez, y el juez juzgará. Pero a los golpistas, por ejemplo, un juez los juzgó y dijo que tenían que estar en la cárcel. Cuestión de actualidad, para acabar, León XIV, ¿qué le parece? ¿Qué le sugiere? Me sugiere fundamentalmente que la izquierda quiso aprovecharse de la figura durante 48 horas y luego han dejado de escribir eso. Es una cuestión de los católicos. Visualmente es distinto, es un papa distinto, visualmente, formalmente, y vamos a ver, yo creo que la Iglesia afronta retos muy importantes. Sí le voy a hablar de una cosa que es religiosa, pero fundamentalmente política, y es la persecución de los cristianos en el mundo, porque esa persecución se produce muy cerca nuestro, desde Siria, Nigeria, o esta semana yo he estado con congoleños. El Congo es una nación, el 80% cristiana. Cuando digo cristiana es católicos y por supuesto también protestantes, 80%, y sin embargo milicias yihadistas que vienen desde Ruanda han matado a 20.000 personas. Yo no lo sabía, lo desconocía. Porque es el absoluto silencio. Y León XIV, por ejemplo, ha dedicado ya uno de sus discursos a la persecución de los cristianos en el mundo, levantando la voz y diciendo, esto no puede ser. En la página web de la ONU no hay ni una sola referencia a esto. Por eso criticamos nosotros a la ONU, por ejemplo. Yo la critico abiertamente. Oiga, y los cristianos perseguidos en el mundo, o lo que está sucediendo en Sudáfrica con los granjeros blancos. Hay muchas cosas que hay que hablar. Pero y el nombre de León es muy bonito. Ajá. Bueno, persecución en Nigeria, República Centroafricana, Siria. La persecución de los cristianos en Siria, etcétera, etcétera. Solo hay más mártires de la cristianos en el último siglo que los que ha habido en 20 siglos anteriores. Sin duda, porque hay más cristianos y porque ha habido una persecución ideológica brutal, básicamente por el comunismo y sus satélites. Sí, sí. Sea una guerrilla africana o sea una guerrilla... Durante el siglo XX fundamentalmente el comunismo y durante el siglo XXI la combinación de los estados comunistas que quedan, léase China o Corea del Norte, por supuesto, y el mundo islámico. El mundo islámico está en violencia allí donde hace frontera. Pakistán, sí, India, la irrupción después del islamismo radical. Pakistán, India y toda África está absolutamente revuelta. ¿Te gustó la foto de Trump vestido de papa?
No. Yo creo que son juegos y bueno, de todas maneras... Sobraba. Es Trump. Era Es una Trump. falta, pero fue una falta de Es Donald respeto. Trump. Es Donald Trump. Es muy propio de los protestantes, faltarle respeto al Papa de los católicos. Eso lo hacen, Bueno, lo hacen mucho. pero por otra parte, los católicos han votado a Trump mayoritariamente en estas elecciones, porque Trump ha defendido aquello que ha defendido el mundo occidental y, por tanto, el mundo católico durante siglos. Jorge Buxadé, muchísimas gracias Gracias. por habernos acompañado en OK Diario. Gracias a ti.